Saludo, mi nombre es Gisela Aurora Rubiano Sierra, estudiante de la UNAD, matriculada en el programa de formación agronomía, identificada con el código número 11930730050. A continuación explico un poco sobre la microbiología y sus contribuciones en la agricultura sostenible, mediante una serie de preguntas del curso Microbiología de Suelos. Entonces, como primera pregunta, encontramos que ¿qué estudia la microbiología y por qué es importante? Entonces, en este pequeño mapa conceptual que encontramos, se puede identificar que la microbiología es la ciencia que se encarga del estudio de los microorganismos, ¿sí? Desde su evolución, su diversidad, cómo afecta, cómo impacta en el entorno, qué función tiene, ya sean microorganismos patógenos o beneficiosos. Entre los microorganismos principales encontramos las bacterias, los hongos, los protozoos y algunos virus como el prión. Entonces, la importancia que este tiene es que contribuye al medio ambiente y a la sociedad. ¿Por qué contribuye? Vamos a hablarlo desde el punto de vista agrícola, ¿sí? Bueno, los microorganismos ayudan a descomponer la materia orgánica, ¿sí? Por lo tal, existe entonces un suelo fértil, lo que hace que hayan unas buenas producciones, unas exhaustas producciones de los alimentos. Entonces la segunda pregunta es ¿cuál es la principal diferencia entre los microorganismos procariotas y los eucariotas? En esta imagen podemos identificar un microorganismo procariota y eucariota, procariota como la bacteria y eucariota como la eucarya. Entonces, entre los microorganismos procariotas, la principal diferencia es que el microorganismo procariota no cuenta con un núcleo, mientras que el organismo eucariota cuenta con un núcleo. Entonces, ¿cuáles microorganismos comprenden los eucariotas y cuáles los procariotas? Bueno, entonces en esta imagen se puede evidenciar que a la izquierda encontramos los eucariotas como son los hongos, los protozoos y las algas. Y por el lado de los procariotas, las bacterias y la archaea. Por la parte inferior encontramos que los virus son subcelulares. Explique las 7 propiedades de las células microbianas. Entonces, se va a explicar mediante la actividad de las células microbianas, ¿sí? Como se puede evidenciar, es como una cadena que existen entre ellas. Entonces, iniciamos con el metabolismo. ¿Qué quiere decir el metabolismo? Es allí donde ellas toman los nutrientes del medio y lo transforman en nuevo material. Y también en productos de desecho, ¿sí? Bueno, allí la energía se concentra y la célula puede utilizarla para la síntesis de nuevas estructuras. Bueno, seguidamente encontramos el crecimiento. En el crecimiento es donde la célula realiza la división celular, ya que de esta manera existe un aumento de células debido a la división celular. Bueno, la evolución. Entonces, en la evolución, los nutrientes del ambiente son transformados en nuevo material celular. ¿Para qué? Para de esta manera formar células nuevas. Entonces, seguimos con la diferenciación. Entonces, allí algunas células tienen la capacidad de realizar la diferenciación para formar nuevas células que hacen que se adapten a un ambiente, a un hábitat. Estas ya son modificadas o son aptas para adaptarse a un hábitat para poder sobrevivir y poder desarrollarse. Entonces encontramos la comunicación. Bueno, entonces se conoce que algunas células contienen y realizan una comunicación intercelular, que quiere decir que ellas son conscientes de que existen más células vecinas que pueden afectarlas a ellas y entonces ellas lo que hacen es responderles. Resulta que por el intercambio genético existe cuando las células vecinas se asocian con otros y en esta interacción existe un cambio genético para formar una nueva célula. De la misma manera encontramos la motilidad, que quiere decir y expresar que hay algunas células que presentan esta motilidad
lo que ellas hacen es alejarse de su entorno, buscar un nuevo entorno, un nuevo hábitat que se especifique o en el que ellas puedan sobrevivir y desarrollarse. Bueno, entonces encontramos que qué factores controlan la abundancia y diversidad de las poblaciones microbianas. Entonces encontramos dos factores, como son los recursos y las condiciones. Los recursos, ¿como qué? Los recursos se refiere a la alimentación en que ellas están. Si ellas están en un hábitat favorable, entonces los recursos como la alimentación van a ser aptos para ella. Por otro lado encontramos las condiciones. Las condiciones quieren decir las condiciones óptimas que sean para ella. Si ella está en unas condiciones de una alta temperatura que no es de ella, ella va a morir o debe de existir la motilidad para desplazarse a otro hábitat. Si ella exige una temperatura baja, entonces va a estar en su desarrollo adecuado. Entonces, ¿cómo se clasifican los microorganismos de acuerdo a su hábitat? Entonces, encontramos que se clasifican en tres, como los ecosistemas microbianos acuáticos, que son los que se encuentran en las aguas, en los ríos, en los mares, en los arroyos, en las quebradas, en los lagos, etc. Por parte encontramos los ecosistemas microbianos terrestres, que ya son aquellos que se encuentran en el subsuelo, ¿sí? En la capa superficial, en el horizonte OA, etc. Los ecosistemas microbianos superiores, que son aquellos que se encuentran ya en los árboles, en los tallos, ramas y hojas de los árboles. Entonces, ¿cómo se clasifican los microorganismos de acuerdo a su forma y agrupación? Resulta que hay unos microorganismos que no pueden sobrevivir a los hábitats porque son muy extremos. Entonces, es allí donde se agrupan una serie de microorganismos que sofocan ese hábitat. Entonces, estos microorganismos reciben el nombre de extremófilos, ¿sí? Dado a que tienen un gran número de microorganismos notables, entre ellos las principales son las bacterias y las arqueas. Entonces, ¿dónde se encuentran los microorganismos en la Tierra? Entonces, los microorganismos en la Tierra lo podemos identificar en la siguiente tabla, mediante la siguiente barra. Una aproximación es en las profundidades marinas se encuentra en un 66%. En el subsuelo, aproximadamente un 26%. En el suelo, un 5%, en los océanos un 2%, y en el resto de hábitat un 1%. Bueno, ¿cómo se beneficia la agricultura de los microorganismos? Expliquen. Entonces, la agricultura se beneficia de muchos aspectos, ¿sí? Aquí vamos a hablar como en general. Entonces, la fijación de nitrógeno. Entonces, gracias a el proceso que realizan los microorganismos en el suelo, se lleva a una fijación de nitrógeno, lo cual hace que las plantas o las plantas que cultiven crezcan en un óptimo desarrollo. Entonces encontramos la oxidación de compuestos tóxicos. Estos microorganismos beneficiosos hacen una barrera o combaten a la oxidación de compuestos a los compuestos tóxicos, ¿sí? Lo que hace que los eliminen y pueda seguir su proceso en buen estado. Entonces, la fermentación de celulosa. Entonces, la fermentación de celulosa se ve evidenciada en los rumiantes, por el lado de la veterinaria, ¿sí? En los rumiantes, ¿por qué? Porque estos microorganismos se encuentran en el sistema digestivo de los rumiantes, ¿sí? Lo que hace que degrade los alimentos, los ayude a combatir a los microorganismos patógenos y estos puedan tener un proceso adecuado. Por el lado del proceso digestivo humano, resulta que nosotros los humanos tenemos en el sistema digestivo delgado una serie de agentes patógenos que combaten con los agentes beneficiosos
microorganismos beneficiosos, y es allí donde ayudan los microorganismos beneficiosos. Bueno, seguimos. ¿Por qué es importante la biorremediación microbiana en el suelo? Entonces resulta que es súper importante para el tratamiento de la descontaminación. Resulta que en la actualidad las personas, los agricultores, aplican muchos agroquímicos al suelo, exceden la aplicación o por un constante de tiempo lo aplican, entonces el suelo necesita descansar, el suelo necesita nutrirse orgánicamente, ecológicamente, biológicamente, el suelo necesita volver casi a su estado natural. Entonces lo que se realiza aquí es un tratamiento que ayuda a la descontaminación. Entonces, ¿qué estrategia de biorremediación le llama la atención y por qué? Resulta que como yo estoy en una finca, entonces la estrategia que yo miro más opcional acá para poder desarrollarla es el compostaje. ¿Por qué el compostaje? Porque el compostaje es creado a base de restos orgánicos, ¿sí? Bueno, seguimos. ¿Por qué es importante la biorremediación microbiana en el suelo? Entonces resulta que es súper importante para el tratamiento de la descontaminación. Resulta que en la actualidad las personas, los agricultores, aplican muchos agroquímicos al suelo, exceden la aplicación o por un constante de tiempo lo aplican, entonces el suelo necesita descansar, el suelo necesita nutrirse orgánicamente, ecológicamente, biológicamente, el suelo necesita volver casi a su estado natural. Entonces lo que se realiza aquí es un tratamiento que ayuda a la descontaminación. Entonces, ¿qué estrategia de biorremediación le llama la atención y por qué? Resulta que como yo estoy en una finca, entonces la estrategia que yo miro más opcional acá para poder desarrollarla es el compostaje. ¿Por qué el compostaje? Porque el compostaje es creado a base de restos orgánicos, ¿sí? De restos de la cocina, de, eh, de desechos de pollinaza, gallinaza, bovinaza. Entonces se me facilita más para poder crearlo y poder aplicarlo o, o ejercerlo en mi finca. Entonces seleccione un microorganismo de la tabla número 2 que podría solucionar un problema asociado al suelo en su región y mencione brevemente cómo sería la acción microbiana en este microorganismo. Resulta que yo elegí las bacterias. ¿Cómo ayudan las bacterias al suelo en mi región? Ayudan de manera que acá los suelos son muy trabajados, ¿sí? Entonces necesitamos microorganismos que ayuden a degradar, que ayuden a fertilizar el suelo. Entonces la bacteria me parece muy opcional. Por último encontramos las referencias bibliográficas que son las fuentes de donde recuperé o toda la información anterior. Por aquí encontramos más, ya se trata de imágenes, las imágenes que he puesto y algunas muchas gracias.